El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Quiero compartir con ustedes un tema que a la luz de la palabra he podido entender que es el camino ético, es la ruta ética a una restauración espiritual. El camino ético, la ruta que hay que transitar para restaurar espiritualmente a una persona que ha pecado, incluyendo a un ministro, a un mentor espiritual. Para eso, mi esposa va a estar leyendo cada texto bíblico, incluso el que nos va a servir como base. Así que atentos, le voy a rogar que usted, si usted no escucha esto, pues valore, ¿no?, lo que nosotros estamos haciendo para edificarnos, para fortalecernos, para animarnos. Y si usted lo escucha, compártalo con otros pastores, compártalo con otros hermanos, otros mentores, incluso con sus propios mentores locales. Compártalo. Le estoy autorizando para esto. Esta es una palabra que va a edificarnos y nos va a ayudar a nosotros conocer y aplicar el camino ético que hay que transitar cuando una persona, un creyente, cae en pecado, cae en falta. Atentos entonces, tome su libreta de notas también y atendamos a lo que nos enseña la palabra de Dios. Génesis 4, 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Dios nos bendiga por su palabra. Oro a Dios para que el Señor nos permita tener entendimiento espiritual de esta palabra y que esta palabra pues cumpla su propósito. No solamente sea un propósito curativo, sí, rectificador, sino también preventivo. Dios nos ayude, nos dé entendimiento y su Espíritu Santo nos esté guiando a todo aquello que es sano, que es verdadero, que es recto. Amén. Bien, el tema entonces, indudablemente, que quiero plantear es el camino ético que hay que transitar cuando descubrimos que un mentor, un pastor, un líder espiritual, un ministro del Señor o incluso cualquier cristiano ha caído en pecado. El pasaje que tenemos aquí nos muestra el primer homicidio de la historia, el primer asesinato de la historia, cometido por el hijo de Adán y Eva, Caín. Al parecer, Caín es el primer homicida de la historia. ¿Sí? Sabemos que el autor intelectual de este pecado, porque el homicidio es pecado, es el diablo. ¿Sí? El diablo fue el que llenó el corazón de Caín. Las escrituras describen a Caín como hijo del maligno. Y no fue que Satanás tuvo relaciones sexuales con Eva y que de esa relación sexual entre este demonio y la mujer, Eva, nació Caín, como enseña los místicos del judaísmo, como enseña incluso
la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y como enseña la secta de los mormones. Ellos enseñan esto, que Caín es el producto de la relación sexual entre el demonio, Satanás, y Eva. Que Caín entonces es como el fruto de un adulterio, ¿no? Porque Dios había casado a Eva con Adán. Esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia sí enseña que Caín es hijo del maligno en el sentido retórico, en un sentido figurado, porque el espíritu de Satanás, espíritu de homicidio, se apoderó de la voluntad de Caín y finalmente mató a su hermano Abel. Antes de que Caín cayera en pecado, Dios lo advirtió. Dios lo advirtió. Dios sabía incluso que esto iba a darse. A Dios no le sorprendió el hecho. Pero Dios advierte a Caín acerca de lo que tiene en su corazón y está a punto de realizar. Y le dice a Caín, no solo le advierte, sino que le dice a Caín que él puede enseñorearse de ese deseo pecaminoso. Él puede dominar ese deseo pecaminoso. Porque Caín, al igual que todos los seres humanos, tenemos lo que se llama libre albedrío, es decir, facultad para elegir, facultad para tomar nuestras propias decisiones. Eso se llama voluntad, eso se llama libre albedrío. Pero la advertencia no le valió a Caín. Caín finalmente se dejó dominar por el pecado y asesinó a su hermano, cometiendo así el primer homicidio de la historia. Ahora bien, el pecado ya había entrado en la raza humana. Ya el pecado había entrado en los padres de Caín y de Abel. Ya el pecado había entrado al corazón, a la naturaleza humana de Adán y Eva. Y ellos, habiendo traspasado el pacto que Dios hizo con ellos, asumieron las consecuencias, fueron juzgados y asumieron las consecuencias de su pecado. Fueron expulsados del Edén, entró la muerte y todas las consecuencias del pecado, porque así está escrito como principio espiritual en la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Una de las acepciones de este vocablo es separación. Muerte significa separación. Ellos fueron separados de la presencia de Dios. Ellos perdieron comunión con Dios. Dios tuvo que hacer un sacrificio para cubrir el pecado de Adán y Eva. Pero la semilla del pecado fue transmitida a partir de este momento a toda la raza humana. En Génesis capítulo 5 comenzamos a ver entonces que toda la descendencia de Adán y Eva comenzó a nacer ya no conforme a la imagen de Dios, sino conforme a la imagen de Adán. Es decir, en pecado. En pecado. Por tanto, todos los seres humanos, descendientes de Adán y de Eva, nacemos con una imagen espiritual manchada. Y no solo manchada, muerta, separada de Dios y por ende destinados a la condenación eterna. Pero San Pablo enseña que gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo y nuestra fe en Él, nosotros hemos pasado de muerte a vida, que nuestros pecados han sido lavados por la sangre del sacrificio que hizo Cristo y hemos sido reconciliados con Dios. Y para nosotros, aunque la sentencia de muerte todavía pesa, sin embargo es posible, de acuerdo a nuestra fe y a la esperanza que tenemos en el Señor, que no veamos muerte. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, los que están vivos no moriremos, sino que seremos transformados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Su misterio, dice el apóstol San Pablo, es un verdadero misterio. Sin embargo, la sentencia pesa y ahí está. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de esto, el juicio.
Y aquí viene mi segundo punto de esta reflexión. ¿Qué se hace con una persona que ha caído en pecado? ¿Qué se hace con una persona, un mentor, un líder, un pastor, un ministro, un creyente que haya caído en pecado? Pues a esa persona hay que iniciarle un proceso de restauración para que la persona pueda sanar de esa herida que causa el pecado. Un proceso de restauración debe ser iniciado en la vida de esa persona. Y el Señor Jesús habló de ese proceso. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, y vamos a leer allí unos pasajes que nos hablan de cuál es el proceso. Y note que estas palabras son palabras textuales del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15, mi esposa va a leerles el pasaje. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. He aquí el proceso ético que se debe iniciar con una persona que ha caído en pecado o que ha pecado contra ti o contra mí o contra la iglesia o contra la asamblea, es decir, contra el cuerpo de Cristo, contra el mismo Dios. Este es el proceso. Nótenlo. Dice el Señor ahí, Mateo 18, que si tu hermano peca contra ti, ve y reúnete tú y él en privado, tal como lo hizo el Señor. El Señor no llamó a Caín en público y lo juzgó en público. Lo llamó aparte y le habló. Dios le habló. No sabemos en qué forma, si lo hizo a través de una manifestación angelical o si lo hizo hablándole al corazón o si Caín pudo con voz audible escuchar al Señor. Pero el hecho es que fue aparte, fue a él, sí, en una forma privada, que Dios lo llamó. Y note usted que en el texto el Señor dice que es el ofendido el que tiene que reunirse, tomar la iniciativa y reunirse con su hermano que ha pecado contra él. Es el ofendido. Es el ofendido. Fíjense quién fue el que llamó a quién en el caso de Caín y el Señor. No fue Caín, fue Dios quien tomó la iniciativa. Aquí el Señor Jesús lo está ratificando. ¿Ve? Esto es ética. Y este es un procedimiento que cada pastor, cada mentor espiritual debe conocer. Y no solo conocer, entenderlo y aplicarlo. Aplicarlo. Dice, llámalo, repréndelo, tú, estando junto, en privado, con esa persona. Dice el pasaje, si tu hermano te oyó, has ganado a tu hermano. En otras palabras, no solamente lo has reprendido, sino que el hermano ha sido redarguido y confesó su pecado y te pidió perdón o pide perdón y es sanado. ¿Me entiende? La ofensa es sanada. Allí, si esa es la reacción de la persona que pecó, allí debe parar el proceso. Eso es borrón y cuenta nueva. Se resolvió el asunto. Porque tu hermano te oyó y tu hermano mostró síntomas, mostró evidencias de un cambio, de un genuino arrepentimiento. Allí debe parar el proceso. Sin embargo, si tu hermano pecador no lo reconoce, no lo acepta, entonces usted dice que debe abordar el segundo paso. O sea, el proceso de restauración continúa. ¿Qué debe hacer usted?
llamo a 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Con 2 o 3 testigos que tengan evidencias, que tengan pruebas de la pecaminosidad, del pecado, de la falta del ofensor, debe constar toda palabra, todo hecho. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes 2 o 3 testigos? ¿Qué sucede? Bueno, si se trata de un anciano espiritual, usted no puede continuar ningún proceso de restauración. Eso entrégueselo al Señor, para que el Señor ponga en evidencia en su momento, en su tiempo, ponga en evidencia a ese pecador. Pero si hay testigos del asunto, entonces convoque a una reunión usted, el ofensor y los 2 o 3 testigos. Reconvengan al que pecó. Impútenle las acusaciones. Impútenle las faltas. Demuéstrenle con hechos, con pruebas, de que él falló y que tiene que reconocer su falta. Eso es parte del proceso de restauración. Eso es parte de la ética. Eso es parte de la ética. Note usted aquí que hasta este momento el círculo de personas enteradas del pecado, del hecho pecaminoso, es un círculo cerrado. Es un círculo cerrado. Está usted, está la persona que pecó, van 2, y 2 o 3 testigos, un círculo máximo de 5 personas. Ojalá y esos 2 o 3 testigos sean autoridades espirituales. Ojalá. ¿Sí? Ojalá. Ahora, si la persona es reconvenida en esta fase del proceso de restauración, mi amado hermano, ese caso se cerró. Todos los archivos, todos los expedientes de ese caso se cerraron. Deben cerrarse y no comentarse y no llevarse a la opinión pública. Sobre todo si la persona que cayó, si la persona que pecó es un mentor espiritual, es una persona con influencia en la asamblea, en la iglesia, en la familia o en el pueblo. En la Biblia hay casos de este tipo de situaciones y están ahí puestas para nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza. El caso cuando los hermanos de Moisés, Aarón y su hermana María, murmuraron contra el siervo de Dios, nada más y nada menos que contra su pastor. Y no solamente el pastor, era su hermano menor. Y ellos no tuvieron que ver. Y murmuraron de su autoridad espiritual, murmuraron de su pastor. Y mire cómo Dios lo sanó, pero mire la sabiduría con la que Moisés trató el asunto. No lo expuso, ve, a la vergüenza pública. Tampoco acolitó su pecado. No les encubrió su pecado, ve, pero los trató de una manera muy íntima, muy privada. Y ellos fueron disciplinados. Y ellos pagaron un tiempo de restauración. Y después de eso fue que fueron nuevamente integrados al pueblo de Dios. El pueblo paralizó su avance en el desierto hasta cuando estos mentores, porque no era cualquier persona, ellos también eran príncipes, eran, imagínense, el sumo sacerdote del pueblo. Y podemos decir que María era la directora de alabanza y de adoración de la nación. No era cualquier lagaña de mico la que habían pecado. Entonces, mire la sabiduría, mire la ética, mire la altura con la que Moisés manejó el asunto. Ahora, en el caso de Nehemías, hay otro caso en la Biblia, hay otro caso en la palabra de Dios. Cuando Nehemías reprende a los nobles y a los príncipes de Tecoa porque ellos se habían aprovechado de sus hermanos, no habían respaldado el proyecto de reconstrucción de la ciudad y la muralla de Jerusalén.
en los días de Nehemías. En el capítulo 5 está esa historia. Y ellos aprovechan el asunto es para esclavizar a sus hermanos y someterlos a unos préstamos financieros, unos préstamos económicos para que ellos pudieran comer, para que ellos pudieran pagar los impuestos, etcétera. Sometieron a sus propios hermanos a la usura, a la esclavitud, y Nehemías los reprende, enojado, y después, ya con cabeza fría, después de haber meditado el asunto, los reprende. Y primero los hace en privado, y después los compromete ante la asamblea pública, y después los compromete ante los siervos de Dios a cumplir lo que habían dicho. Nehemías también tuvo la sabiduría para manejar con ética este proceso de restauración de esta gente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estamos en el segundo paso. Si la persona aún no es reconvenida, no reconoce su falta delante de los 2 o 3 testigos a los que estos testigos le certifican, entonces dice la palabra de Dios que usted debe notificarlo a la asamblea, notifíquelo a la iglesia. ¿Sí? Y si ante el escarnio y la vergüenza pública de la iglesia, de toda una membresía, esta persona aún no reconoce su falta, no confiesa su pecado y se aparta, no da síntomas de un genuino arrepentimiento, entonces, ¿qué hay que hacer? Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo: ténganlo por gentil y publicano. ¿Sí? Pero en cualquier, escúcheme, en cualquier paso de proceso, ya sea en el primero, en el segundo o en el tercero, la persona reconoce, allí debe cerrarse el proceso. Allí debe ya culminar el proceso. ¿Me entiende? Un proceso de restauración toma su tiempo. ¿Por qué? Porque las heridas que causa el pecado son heridas no físicas, aunque a veces pueden serlo. Son heridas más que todo espirituales, y esto demanda más tiempo. Sanar una herida moral, una herida espiritual, una herida emocional, toma más tiempo que sanar una herida física. Sin embargo, aquí no nos estamos remitiendo al tiempo que dure esto. Aquí nos estamos remitiendo es a los pasos que se deben agotar cuando se inicia un proceso de restauración con una persona que ha caído en pecado. Bien, todo proceso de restauración, este es mi tercer punto, todo proceso de restauración requiere ciertos principios para su manejo. Repito esto. Todo proceso de restauración requiere principios para su manejo. Voy a mencionar el primer principio, y es el principio de la mansedumbre. Para eso vamos a leer Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2. Aquí está el primer principio con el que se debe manejar un proceso de restauración. Escuchemos al apóstol Pablo, inspirado del Señor. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Alabado sea el Señor. Aquí está. El primer principio fundamental que debe regular un proceso de restauración es la mansedumbre. Y esa mansedumbre debe manifestarse en la vida de aquellos que están al frente del proceso. Pablo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuidado, no mantengas la actitud de que yo de esa agua nunca voy a beber. Cuidado con esto. Hay más de una advertencia en la palabra de Dios con respecto a esta mala actitud. Aquellos que se creen sabios en su propia opinión, aquellos que se creen los hiper mega super espirituales, que nunca van a pecar, que nunca van a caer, deben cuidarse de esto. ¿Ve?
aquellos que confían en su propia justicia, aquellos que se creen más santos que todos los, mejor dicho, se creen más santos que el Espíritu Santo. Tengan cuidado con esto. Esto se llama arrogancia. Esto es arrogancia y es todo lo contrario de la humildad. Es todo lo contrario de la humildad. Pablo advierte, dice, mire que aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, el principio de la caída de cualquiera de nosotros, ¿sabe dónde empieza? ¿Sabes cuál es? Cuando tú crees, ¿ve?, que tú tienes el control y que eso a ti no te va a ocurrir, que eso a ti no te va a pasar, ¿ve?, que tú estás en total y en plena victoria. Pero en el corazón no hay más que arrogancia realmente. Porque si yo debo estar confiado en la fuerza, en el poder para vivir en victoria, no es en mí. Esa fuerza, ese poder no es mío. Eso viene de Dios. Fortaleceos en el Señor, dice Pablo allá en Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Él. El hombre que se apropia en su propia prudencia, el hombre que se apropia y se cree sabio en su propia opinión, ya está cayendo, ya empezó su caída. Entonces, aquí está el primer principio regulador de aquellos que están dirigiendo un proceso de restauración. Mansedumbre, mi amado hermano. Mansedumbre. Ese espíritu debe manifestarse. Mansedumbre. ¿Me entiende? Cumplamos así la ley de Cristo, dice San Pablo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. La ley del amor. No es la ley de al caído caerle. No. Es la ley del amor. La ley del amor. Esa es la que hay que aplicar aquí. Ese es el segundo principio regulador del proceso. Es el amor. El profeta Miqueas lo dice allá en sus profecías. Capítulo 6, verso 8. Dice el profeta inspirado que esto es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Ve? Y note las palabras que usa el profeta en este pasaje. Miqueas capítulo 6, verso 8. Note las palabras, nótelas. Yo espero que usted esté anotando las citas bíblicas y los puntos de esta reflexión para su propia edificación. Y repito, esto es una herramienta para un pastor, aprender a manejar, ¿sí?, la ética ministerial, la ética espiritual. Escuchemos al profeta lo que dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios, dice que Dios demanda eso. Aquí está ratificando lo que dice el apóstol Pablo, con mansedumbre. Mansedumbre es humildad, humildad de carácter. Pero dice que también debe ser justo. El llamado de Dios a su pueblo es este: hacer justicia. Es decir, cuando yo voy a liderar un proceso de restauración, yo debo hacerlo con un corazón recto. Eso es lo que es ser justo, tener un corazón recto, no un corazón torcido, no un corazón parcializado, ¿ve?, con algo o con alguien. Es un corazón recto. Eso es hacer justicia. Hacer justicia es eso. Pedirle al corazón o pedirle a nuestro Señor que nos dé un corazón recto para juzgar rectamente y no según las apariencias. Hay gente que se resiste a un proceso de restauración porque dicen que es injusto. Muchas veces dicen, esto es injusto. ¿Ve? Pero en algunos casos realmente sí se tiene razón. La gente tiene razón. Porque las personas que están liderando el proceso no tienen un corazón recto. Así que ellos no tienen moral para restaurar a nadie, cuando ellos mismos son los primeros que tienen que restaurarse. Un corazón recto es lo que te da a ti la autoridad para juzgar rectamente. Jesús dijo, Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí está. Justicia. Y dice el profeta también,
Amar misericordia. Amar. Ya dije cuál es la ley de Cristo a la que Pablo aquí hace mención. Es la ley del amor. ¿Me entiende? La ley del amor. El principio regulador de todo proceso de restauración, o por lo menos uno de ellos, es el amor. Y el amor, dice la Escritura, cubre multitud de faltas. Cubre multitud de pecados. El amor. ¿Me entiende? El amor cubre. Eso no significa que yo tenga que ser un cómplice de la persona que pecó, un cómplice de su pecado y que yo esté avalando el pecado. No, Señor, eso no es lo que da a entender el texto. Hay que mirar el sentido del vocablo. Cuando dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de faltas, lo que está diciendo allí es que usted debe tener la empatía de colocarse en los zapatos del que pecó. Colóquese en el lugar. Colóquese en la situación que vivió la persona que pecó. ¿Ve? Y cuando usted tiene esa empatía, entonces usted va a mostrar su lado humano, va a mostrar su sensibilidad. Ese no es el momento para mostrar su hiper mega espiritualidad, porque con esa actitud usted no va a restaurar a nadie. ¿Me entiende? Se trata de eso, de ponerse en los zapatos, en el lugar de la persona que pecó. Es una víctima más. No es un victimario, es una víctima más. Una víctima del pecado. El pecado es un verdugo que está allí a las puertas, como Dios se lo dijo a Caín, para castigar a creyentes y a no creyentes. Es un verdugo. ¿Me entiende? El pecado no es nada agradable. El pecado, aunque la Biblia lo describa como un manjar al paladar en el momento en que se está cometiendo, después lo que trae son amarguras y vergüenzas. Amargura. ¿Ve? Amarguras, heridas en el alma. Alabado sea el nombre del Señor. Y el tercer principio regulador de este proceso lo encontramos allá en la carta que escribe el pastor Santiago. Santiago, ¿sí? Establece cuál es el tercer principio regulador. Escuchemos el pasaje que está escrito allá en la carta de Santiago, el hermano del Señor, el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El texto está escrito en la carta de Santiago, 2:13. Capítulo 2, verso 13. Vamos a leerlo nuevamente. Me fascina este pasaje. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Juicio sin misericordia se hará contra aquel que no hace misericordia. Tenga cuidado, mi hermano. Si Dios a usted le permite algún día ser parte de un equipo de mentores que restauren a otro que ha caído espiritualmente, si Dios a usted le permite eso algún día, dígale que le dé un espíritu de misericordia y haga misericordia. Porque si usted siembra misericordia, misericordia vas a cosechar. Dios te guarde. El día que seas tú el que tengas que ser confrontado en un juicio, ¿ve? Lo que tú sembraste, eso vas a cosechar. Si tú en vez de sembrar misericordia, sembraste fue odio, sembraste fue venganzas, sembraste fue un espíritu de destrucción, un espíritu de condenación, téngalo por seguro que eso es lo que usted también va a cosechar. ¿Ve? No vas a hallar misericordia en el momento en que tú estés siendo juzgado. La palabra de Dios es clara, dice que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre siembra,
eso va a cosechar. Entonces, ahí están los 3 principios reguladores de todo proceso ético de restauración. ¿Sí? Mansedumbre, amor y misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es una frase, una expresión que es muy parecida a la gracia. Creo que entendemos plenamente lo que es la gracia. Lo hemos entendido todos. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido de Dios para nosotros. Por gracia somos salvos. Nosotros no merecíamos ser salvos, pero Dios por su gracia, Él nos salvó y nos hizo parte de su familia y nos hizo parte de su reino. Por misericordia, los teólogos han dicho de que este es el lado flaco, el lado débil de Dios. ¿Ve? Por misericordia entendemos no el favor inmerecido, sino más bien, escúcheme, es la acción de parte de Dios, porque la misericordia viene de Dios. Es la acción que consiste en no pagarnos, no nos da el pago que merecemos por causa de nuestros actos, por causa de nuestros pecados, de nuestras faltas. Por misericordia Dios no nos paga conforme a nuestros hechos. Dios no nos retribuye lo que merece nuestro pecado. Por misericordia. Entonces es diferente la gracia, sí, y la misericordia. Este vocablo en el hebreo se dice Hesed, Hesed, misericordia. Se dice en hebreo Hesed. La sumatoria de este vocablo da 9. Y 9, escúchame, 9 es el valor también de otro vocablo hebreo que se traduce como verdad. El vocablo emet se traduce verdad. 9 también suma esta expresión numerológicamente. Emet suma 9. Hesed suma 9. ¿Cree usted que esto es casualidad? No. ¿Será que hay alguna relación íntima entre la misericordia y la verdad? Claro, por supuesto. Es que cuando se tiene misericordia, no se está ocultando la verdad. Cuando se tiene misericordia, no se está acolitando el pecado, la mentira, la hipocresía. No, se está actuando sobre la base de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Y Dios tenga cada día más misericordia de nosotros. Porque el profeta lo dice, y con esto vamos a cerrar. Nuevas son las misericordias de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios. Nuevas son sus misericordias. Y dice el profeta, ahí en el mismo capítulo 3 del libro de las Lamentaciones de Jeremías, dice el profeta que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. ¿Quién de nosotros podrá tirar hoy en día la piedra, ¿sí?, contra otro, ¿sí?, para señalarle el pecado, para sentenciar a ese pecador? ¿Quién podrá lanzar la primera piedra? Yo te voy a decir quiénes lo hacen. Los que no tienen misericordia. Los que no tienen misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando usted está lleno de la misericordia del Señor, usted está lleno de la verdad de Dios. Y usted está lleno de ese espíritu de mansedumbre y de compasión que se necesita, ¿ve?, para levantar a un hermano que ha caído, ya sea por cualquier circunstancia. Y algo más, ¿no?, que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, preguntó Pedro, que tenía que perdonar a su hermano que pecara contra él? Y Pedro dijo muy arrogantemente, hasta 7, porque eso era lo que le habían enseñado los rabinos de su tiempo. Hasta 7 veces debías tú perdonar a un ofensor contra ti. Y Jesús le dijo, no.
Yo te voy a decir que no son 7. Lleno de gracia y de verdad, Jesús le dijo hasta 70 veces 7. ¿Cuánto da eso, mi hermano? Eso no es 70 por 7, oye, eso es 70 a la 7. 70 elevado a la séptima potencia. Eso es 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70. O sea, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que tu capacidad de perdonar a un pecador, restaurarlo, reconciliarte con él, debe ser una capacidad ilimitada, infinita. ¿Qué tanto amor? ¿Qué tanta misericordia? ¿Qué tanta mansedumbre tenemos nosotros hoy en día para con nuestros hermanos en Cristo? Meditemos en esto. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un resto de semana bendecido. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.